Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a Gestión y Desarrollo. El día de hoy pretendemos reflexionar la problemática del cooperativismo en las telecomunicaciones. Tenemos muchas cooperativas que están vinculadas a la telefonía. A nivel histórico, a nivel nacional, han generado demasiada polémica. ¿Y por qué polémica? Porque se sobreentiende que el cooperativismo no está buscando lucro, pero se cuentan con entidades que tienen la figura de ser, en la concepción, responsabilidad limitada, pero al mismo tiempo cooperativismo, pero en el discurso nos hablan de corporación. Uno de esos casos es Comteco, la telefonía, las telecomunicaciones en Cochabamba. Bastante cuestionamiento, hablamos de aproximadamente 120.000 asociados. Imagínese usted el patrimonio de Comteco, considerando solamente $1.500 de inversión en un certificado de aportación. Una cifra interesante, genera un patrimonio también cuantioso. Se hacen inversiones en viva, esas inversiones en el tiempo decrecen porque se estanca ese aspecto de hacer mayor reinversión. La mayoría de los asociados hacen reclamos porque el servicio no es el apropiado y uno se da cuenta, $1.500, multiplíquelo por el 3% y usted al año va a tener más de $500, asumiendo que el tipo de cambio hoy no ha variado y se mantiene ese tipo de cambio oficial. Ahora, con todo este tema de la especulación del dólar, Comteco es valiosísima si se ponen a pensar, pero valiosísima, pero con grandes cuestionantes, con grandes reclamos. Y uno de esos reclamos tiene que ver con que el valor del certificado de aportación en el mercado paralelo no llega a costar $300. De 1.500 uno se deshace del certificado de aportación en el buen sentido para no seguir menguando su economía en $300. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo con el ámbito de gestión? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con la función de producción en las telecomunicaciones? ¿Y qué pasa con el flujo financiero? No se reparten excedentes hace muchos años. Se han hecho otras inversiones que tienen que ver con Elfec. Han sido cuestionadas en el escándalo de los Panama Papers. Y en consecuencia, los asociados hoy están organizados. Organizados para recuperar su dinero, para que un consejo de administración cuestionado haga la faena respectiva de invertir y generar retornos, pero en ese cooperativismo que tiene el paraguas de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces la pregunta es, ¿a qué jugamos? Hay muchas instituciones en nuestro medio que hacen generación de empleo, pero la generación de empleo, por ejemplo, en Comteco, demuestra que de los ingresos
más del 50% se van a sueldos y salarios. ¿Qué pasa con esa función de estado de resultados, de utilidad? Pero también nos ponemos a cuestionar lo siguiente: muchas auditorías, pero que revisten, escúchenme bien, salvedades. ¿Y qué significa salvedades? Errores de acceso a información. Entonces, ¿cómo la misma gente de Comteco, el directorio de turno en varias etapas de su vida, pide auditoría y la auditoría tiene salvedades? Hay mucha gente que ha salido de las aulas de la Universidad Mayor de San Simón, ha saltado de la dirigencia a la cooperativa. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde está el trabajo interdisciplinario? ¿Dónde está la eficiencia de gestión? Y la gente se cansó. Y cuando la gente se cansa, toma las instituciones, hace sus grupos respectivos para que ante la representación de la normativa se esclarezcan los resultados de gestión, se esclarezca la pérdida de patrimonio que se pueda dar, la desinversión, la economía de filtración, que en muchos escenarios está catalogada con la corrupción, pero todo ello depende de las investigaciones. Pero también han existido directores que han trabajado en medios de comunicación y jamás hicieron la acción comunicativa asertiva. El tema de los Panama Papers se llevó al Parlamento y algún senador indicó que era muy complicado hablar de esta situación del cooperativismo, porque el cooperativismo también apoyó y apoya al tema político. Entonces, hay relaciones entrampadas, conflictos de intereses, pero el mayor conflicto es que la gente no tiene que perder su inversión. Se tienen que reencauzar esas inversiones y hay que poner un alto a la duda, a la supuesta intransparencia. Se tiene que investigar y la autoridad de fiscalización, la AFCOP, de acuerdo a la normativa, tiene que hacer esa investigación. Ramiro Bolaños es el secretario general de esta agrupación de asociados que pide la reivindicación, que se haga transparencia a la gestión de Comteco. Bienvenido, Ramiro. Muy buenas tardes, Alfredo, gracias por la invitación y pues a tus órdenes. Bien, vayamos pensando cómo ve el socio. Nosotros hemos esquematizado algo en función del conocimiento histórico, de la información y fundamentalmente desde la perspectiva de que Comteco, como generadora de empleos, tiene que multiplicar, no tiene que disminuir su patrimonio y además tiene que hacer eficiencia y diversificación de sus servicios. Creo que es necesario hacer un análisis desde un tiempo de los años 90 a la fecha. Los años 90, Comteco ha tenido buenos ingresos y esos ingresos debían haberse traducido en una revalorización de la acción telefónica. Pero no, han preferido hacer inversiones y las inversiones que han hecho, ahí están los resultados. La gente se está retirando. Pero más adelante vamos a ir seguramente desmenuzando un poco este aspecto porque debe quedar claro, así como dice el Estatuto Orgánico de Comteco, que el Consejo de Administración tiene una labor de poder hacer la revalorización del certificado de aportación. Viendo las pérdidas consecutivas que en Comteco hay, desde el 2009 hasta el 2023, y esto es por un informe que da la gerencia financiera, la señora Dalcy Montaño, a la AFCO, y le dice precisamente que desde el 2009 hasta el 2023 hay pérdidas consecutivas dentro del ámbito de Comteco como
tiene la actividad básicamente de telefonía básica, tiene internet y tiene TV cable. Imagínate, son cuántos años precisamente que tienen pérdidas consecutivas como Comteco. Pero también hay inversiones en otras instituciones. Y esas inversiones son precisamente Luz del Valle, Integra, Boliviatel y Viva, que muy bien lo mencionaste hace un momento. Somos accionistas de Viva en un 28,5%. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? ¿Por qué nos daban un excedente o el beneficio de los 200 bolivianos, ¿no?, que nos han dado solamente hasta el 2017, Alfredo? Lo que pasa es que Viva ha pasado buenos momentos, buenos años, que nos daban ese porcentaje, la participación precisamente de esos excedentes, en 28,5%. Entonces nos ingresaba dinero, con ese dinero tapaban la pérdida de Comteco y quedaba una utilidad. Y de acuerdo obviamente a los estados financieros dicen, ¿no?, que cuando hay utilidad se da excedente, los 200 bolivianos. Eso ha durado ¿hasta cuándo, Alfredo? Hasta el 2017. Porque a partir del 2018 Viva entra en pérdidas. Y pérdidas también consecutivas hasta la fecha. Entonces, fíjate, desde el 2018 no tenemos 200 bolivianos, no tenemos lo que era el beneficio por fallecimiento que había, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre. Y bueno, entonces los beneficios para el socio de Comteco, el dueño de la cooperativa, se terminó. Y las pérdidas consecutivas hasta el 2023 arrojan grandes pérdidas, Alfredo. Aquí está. Estos son los documentos, precisamente, son las memorias anuales que nos reparten. Con las auditorías que tienen las salvedades. Y yo diría algo más. Esas salvedades están denominadas con nota 1, nota 2, a cada rubro. Pero esas notas, ¿quién las conoce? Es la pregunta. Nunca dan a conocer, porque si revisamos esas notas por experiencia de auditores y también de gente que sabe de economía, dice que esas notas precisamente están las observaciones. Entonces, eso no nos dan a conocer, pero lo más grave es denunciar este aspecto y que quede para los socios. Bien grabado es que el año 2022, después del 21, que arroja una pérdida de 321 millones de bolivianos y fracción, sucede que el 2022 nos dicen que las pérdidas son menos ahora y nos muestran en gráfico. Pero siguen habiendo pérdidas. Siguen habiendo, y las acumuladas. No, pero lo más grave, Alfredo, es que la pérdida de Viva no la incorporan. ¿Qué tal? ¿Nos están mintiendo? No nos dan la información correspondiente a los dueños que somos de la cooperativa. Entonces, el 2022 nos ocultan las pérdidas de Viva, porque si se incorporara eso, obviamente la pérdida es mucho más. Ahora bien, el 2023 lo propio. No hacen figurar la pérdida de Viva. Entonces, creo que nosotros estamos en una disyuntiva en la que decimos, estos administradores nos mienten. Si nos mienten de esa manera, ¿cómo está la cooperativa? ¿Cuál es la salud financiera de la cooperativa? Si nos dicen medias verdades, la verdad absoluta, ¿te imaginas lo que es? Entonces, por eso es que nosotros hemos solicitado, Alfredo, el 2023, y aquí está el documento, mandamos precisamente a la AFCO el 12 de octubre para que se haga una fiscalización de Comteco.
¿no? Denunciamos precisamente lo que está ocurriendo en Comteco. Pero yo le he escuchado decir a la, entre comillas, que dice que es presidente del Consejo de Administración cuando es ilegal, la señora Lisi, que después podemos tocar su tema. Ella dice que ella ha pedido la fiscalización el 5 de junio, si mal no recuerdo. Por Dios, ahí está. Nosotros venimos pidiendo no solo la fiscalización de Comteco, sino la intervención, porque con una intervención se va a saber la verdad, se va a poder desempolvar todo lo que está ahí oculto, porque no es otra palabra. No nos dicen la verdad, no nos muestran la realidad, por lo tanto algo tiene que haber. Y esa es precisamente la gran duda e inquietud que tenemos los socios de saber por qué tanta desesperación por quedarse en el cargo cuando son observados. Es que acá se puede dar una hipótesis o respuesta. Han habido sucesiones de directores que han mantenido una línea, y esa línea tiene que ver con las pérdidas, las auditorías con salvedades, y estos aspectos nos tienen que llamar la atención. Muchas veces cuando se ha accedido a información del cooperativismo, se ha visto la parte legal, y esa parte legal tiene que ver con contratos que son lesivos para la misma institución, en el sentido de los castigos, de las multas. ¿Y qué hay alrededor de esta expectativa? Hay microempresas que trabajan con la matriz, con Comteco. Hay otras empresas que hacen la intermediación. ¿Para qué? Para el material, para el equipamiento, que es parte de la función de producción. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Se cuestionan las licitaciones, se cuestionan la forma de manejar los contratos, y también se cuestiona la misma habilidad profesional de la gente del Consejo de Administración, que muchas veces ha hecho el papel de cómic, pero llevaba las finanzas, y han tenido la sinvergüenzura de firmar como licenciados. Y aquí viene una cosa interesante: hay que hacer auditoría hasta de las firmas, porque esa gente ha hecho falsedad material, ideológica, que está tipificada en el Código Penal y tiene privación de libertad, y se han dado el lujo de calumniar a mucha gente y de ejecutar juicios para amedrentar el reclamo con el dinero de la cooperativa, con nuestro dinero de asociados. Así es. Y hay algo que tiene que quedar claro. Estamos nosotros para demostrarles a los señores de Comteco, y particularmente a los del Consejo de Administración, este es su propio informe que nos dan, ¿no es cierto? ¿Y qué dice en lo que es los estados de ganancia? ¿Ah? Fíjate, servicios personales significa planillas de sueldos, ¿no es cierto? El 57% es precisamente que gastan en servicios personales. Señores de Comteco, ojalá tengan la oportunidad de ver este video, ¿no? Esta entrevista, pero aquí está su propio informe de ustedes, donde dicen que el 57% se va en los gastos de servicios personales. Y eso no es todo. En servicios no personales es un 13%. Esto del 57% y el 13%, que se refleja precisamente en estos dos rubros, está en el informe de la señora Dalcy Montaño, gerente financiera, que le manda como informe a la AFCO, Alfredo. ¿Ah? Entonces, no hay dónde perderse, y si quieren les podemos franquear una fotocopia de su propio informe para que no digan que nos estamos inventando. Eso tiene que llamar la atención,
porque es el dinero de los socios. No es el dinero de su bolsillo de ellos, que alegremente van repartiendo por ejemplo, a Wisterman $55,000, contratan abogados, tenemos esta información extraoficial que nos van a pasar la documentación, que están contratando profesionales abogados para disque hacer una recuperación de dineros y demás. Eso merecen auditorías forenses. Ahí vamos a saber la verdad de quién había estado disponiendo el dinero ajeno a su libre albedrío. Ahí está. Señores, no puede ser que un 57% en gastos personales y no personales 13%, Alfredo, estamos hablando del 70% de los ingresos que tiene Comteco que se van a estos rubros. Entonces, ¿cómo está funcionando? Es la pregunta. ¿Cómo está funcionando Comteco? Con razón, Alfredo, ¿no? Tienen muchas deudas, tenemos información que les tienen debiendo un par de salarios o más tal vez a los trabajadores, cuando ahí también hay que hacer otro análisis. Entonces, ¿qué pasa con el flujo? Pensemos en la desigualdad, la cuantía. ¿Cuánto gana un gerente? El gerente general. A ver, ¿cuánto ganaba Gamboa? Que en paz descanse. Bueno, para empezar, el salario más alto de Comteco, el año, si mal no recuerdo, 20, ha sido precisamente que han contratado a un gerente con 50,000 bolivianos, ¿te imaginas? 50,000 bolivianos, cuando la cooperativa, señores de Comteco, está mal. ¿Cómo han hecho eso? ¿Por qué? Es pues un delito, ¿no es cierto? Eso se llama mala administración. Ahora bien, se ha hecho mucho cuestionamiento precisamente por la situación financiera, han tenido que bajar los sueldos, salarios, pero solamente para dar una muestrita, del gerente general se ha bajado, creo que ahora gana 35,000 y los gerentes ganan 20 y tantos mil, ¿no? Pero eso no, o sea, para pero mí... no hay resultados. Exactamente. No es pues de bajar a unos cuantos, lo que se necesita en Comteco es hacer una reingeniería que tanto han hecho mención en la campaña electoral. Yo recuerdo muy bien, esta señora Liz Escobar particularmente ha dicho, yo tengo aquella entrevista que nos hicieron a los candidatos en ATV. Ahí dijo, hay que hacer una reingeniería en Comteco. ¿Qué reingeniería han hecho, Alfredo? ¿Cuál es el perfil de la señora? Abogada, es abogada, ¿no? Y bueno, me extraña como abogada, ¿cómo va a tomar ella, siendo parte del Consejo de Administración, de retirar a casi 90 personas, ¿no? Indicando de que estaban cobrando su jubilación y su salario? Pero si la ley lo permite, pues, ella sabe como abogada, ¿no es cierto? Pero ella también es responsable, y como responsables, los 7 de administración que tomaron en esa oportunidad la determinación de retirar a este personal, que ahora de esos 90 creo que eran 40 y tantos, han ganado el juicio y los han reincorporado y les tienen que pagar cerca de un año de lo que no han trabajado. Ese daño económico, Alfredo, ¿para quién es? ¿Para ellos? ¿Ellos pagan de su bolsillo? No. Y por moralidad uno tendría que denunciar, ¿no? Así es. Como hoy veía en los medios de comunicación, el aspecto de las elecciones judiciales, las señales para dar la respuesta, y la senadora que hacía las señales con el bolígrafo, los gestos, tendría que denunciar por mediana decencia, ¿no es cierto? Cuando uno se equivoca, porque estamos hablando en Comteco de una reingeniería, mejorar la función de producción, captar mercado, función de producción, mejores finanzas, resultados favorables, y si uno no cumple, se aplazó. Por decencia, tiene que dejar esa posición. Por supuesto, porque no puede ser que alegremente tomen una determinación, pierdan en el proceso y de paso
se tenga que cumplir lo que dice la ley, pagarles y reincorporarles. ¿Te imaginas el informe? Yo voy a esperar con mucha paciencia el informe de la gestión de este año, que obviamente no los van a dar al año todavía. Pero en esa oportunidad vamos a seguramente tener la manera de cómo demostrarles la mala y pésima administración. Alfredo, estamos hablando de mucho dinero. Y ese dinero, sobre el problema que tiene Comteco, alguien tiene que ser el responsable. Y nosotros los socios vamos a iniciar las acciones legales correspondientes contra esta irresponsabilidad, pero aquí no va a ser solamente a una persona, tiene que ser siete directores que han firmado esa resolución, 7 directores que han tomado la determinación errada, ¿no? Porque podían haber estudiado el caso y ver de otra manera cómo aliviar precisamente esto que ellos mismos han venido diciendo. No, la cooperativa tiene salarios elevados, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reducir. Lo hicieron mal, se equivocaron, señores, ahora tienen que cancelar. Claro, es importante. ¿Y qué dicen los consejeros distritales? Porque antes se hacía una asamblea. Y aprovechando el tema de la asamblea, quiero recordar cómo se adquieren las acciones de Elfec y cuánto de inversión se dio en esa época. Y se hizo el bypass a la asamblea cuando la reglamentación indicaba otra cosa. Este tema va más allá, Alfredo. A ver, ¿cuánto tiempo pasa de las acciones de Elfec? ¿Por qué se han empecinado de comprar las acciones de Elfec? Obviamente era interesante, ¿no? Era muy interesante esa posición, pero no nos olvidemos que el presidente en su oportunidad, don Evo Morales, les dijo a los del Consejo de Administración en aquella época, si mal no recuerdo, el año 2007, 2009, por ahí, les dijo: señores, no se atrevan a comprar nada, porque nosotros vamos a recuperar para el Estado Elfec. Y ahí está. Han recuperado, pues, ¿no es cierto? ¿Quién ha salido perdiendo? Comteco. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Los socios somos. Claro, los ¿no que tenemos certificado de aportación. Así es, no los que han hecho el negocio. No, los que han hecho el negocio, felices, bien, gracias, ¿no es cierto? Es más, no nos olvidemos que ha habido una persona que ha fallecido en Comteco, que ha sido el asesor legal. De eso, por ejemplo, ¿se dijo algo? ¿Por qué no se dijo? Es otra de las tareas que hay que investigar. Pero va más allá todavía. Integra, que son los activos de lo que era Elfec, porque cuando era la época de Goni, si mal no recuerdo, donde la capitalización se hizo. Correcto. ¿Quién compró Elfec? Los chilenos, un consorcio chileno. Ellos entraron Elfec y lo partieron en dos. Uno en lo que era distribución de energía, que es Elfec lo actual, y lo otro los activos. Terrenos, camionetas, materiales. Ahora bien, Comteco entra y compra en el 52% de acciones, el gobierno determina recuperar Elfec, lo hace con un decreto supremo basado en una ley de nacionalización y bueno, ¿qué pasa? Nos quitan, a Comteco les quita Elfec y nos quedamos sin Elfec. Ahora bien, pero se hizo una inversión de 17 millones de dólares, no te olvides, Alfredo. Y ahí vienen precisamente los papeles de Panamá que tú decías. Han ido a Panamá precisamente a hacer a sacar personerías jurídicas, una cosa así, que no recuerdo exactamente el término, pero era para crear, han ido a crear la empresa Luz del Valle, después Soelbo, etcétera, etcétera. Para consolidar la transacción. Así es.
Y bueno, ¿qué decía el decreto supremo? Que previo avalúo se les iba a devolver los 17 millones. El avalúo hecho por una consultora arroja el resultado de que solamente les iban a devolver 1.400.000 de los 17 millones. ¿Qué han hecho estos señores para recuperar los 17 millones? ¿Habrán hecho alguna acción legal? Precisamente para recuperar esos 17 millones, este directorio actual, que entre comillas ya no debe existir porque son observados, me refiero al Consejo de Administración, han contratado precisamente abogados, un par de abogados para que recuperen estos dineros. Veremos si lo hacen, ¿no? Eso, tarea para la casa, digo yo, que después vamos a pedir que nos informen, pero integra qué son los activos, Alfredo. Tú sabes muy bien que esos activos que eran de ELFEC, el gobierno tiene la obligación de recuperar. Cuando es otra responsabilidad del gobierno. Pero también ahí existe duda porque hay terrenos en el trópico. No, aparte, bueno, debe haber, no sé solamente en el trópico, hay en Incachaca, hay en Chocalla, etcétera, etcétera, los predios de la Heroínas, por ejemplo, donde está el FEC, eso es el activo. Pero hay una cosa muy importante que no tenemos que olvidar, son los terrenos de Incachaca. Han deforestado, han vendido como madera. ¿Quién ha dicho algo? Nada. ¿Dónde están los ingresos? Que nos informen, ¿no ve? Porque eso es, si es propiedad de Comteco, tiene que estar en los estados financieros. Y hay una empresa que se llama Integra, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, es más, tenemos información que lo han loteado ya parte de ese terreno. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué han hecho? Entonces, por eso es que, Alfredo, nadie nos quita de la cabeza que tiene que haber una intervención. Porque una fiscalización con los mismos actores jamás va a poder saberse la realidad de lo que está pasando en Comteco. Claro, es importante hacer una reflexión. Vamos a proseguir. Primero cumplamos con nuestros auspiciadores. Como la música y el arte. El amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que trasciende fronteras. Dejemos a los niños la mejor enseñanza. El respeto a la naturaleza. Aún no es demasiado tarde. Juntos, salvemos el planeta. Es un mensaje de TVU. Retrovisión, el espacio musical donde el pasado cobra vida. En cada episodio viajaremos en el tiempo para redescubrir momentos inolvidables. Sábado y domingo, 21 horas por TVU. Somos Cochabamba. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Este jueves 25 de julio en su revista de primera mano por Canal 11 Televisión Universitaria, estos nuestros contenidos especiales. Transporte pesado tiene en vilo al país. Amenazan con radicales medidas de presión. Exigen normal abastecimiento de diésel y regularidad en el dólar que se encuentra disparado.
por deudas tributarias, la alcaldía municipal procede al congelamiento de cuentas. Muchos se acogieron al plan de paz. La empresa Good Center se encuentra en la revista de primera mano con nuevos supuestos de gestión y desarrollo. Importante la invitación para usted para que puedan pasar y saber que todos los días la atención de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Atención personalizada. Usted puede encontrar un número de zapatillas deportivas, diferentes marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, como también calzados para las damas elegantes. Industria brasileña de las diferentes líneas, Modane, Muleca, Vera Río, Vera Sport, Picadillo y otras que usted puede encontrar. Atención especializada en el mercado San Antonio, sector de venta de calzados San Crispín, casetas 3, 4 y 5. Good Center al servicio de usted. Sin duda importante es reflexionar el caso Comteco. Un 12 de octubre del 2023 se pide que la Autoridad Máxima de Cooperativas, a la cabeza de Alejandro Ajata Cachaca, pueda hacer la revisión de lo que está ocurriendo en el ámbito de gestión y fundamentalmente de cumplimiento de la normativa. Estamos terminando julio de 2024, no se tienen resultados y se me viene a la cabeza también otra denuncia que se hizo antes de todo este proceso por parte de una de las directoras de Comteco al presidente constitucional de nuestro país, a Luis Alberto Arce Catacora. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no existe celeridad? ¿Por qué no se interpreta la ley de cooperativas, la normativa vigente? Y el tema de la intervención es imperante. ¿Y saben por qué? Porque cada minuto que pasa, si existe ineficiencia de gestión, existe pérdida en los resultados. Y esa pérdida significa se está descapitalizando el certificado de aportación. ¿Y qué hacemos? Decimos los asociados. Se tiene que encauzar una gestión que sea eficiente, transparente. Y lo decía Ramiro Bolaños, tendría que haber una especie de reingeniería, pero muy bien estudiada. Y esa reingeniería tendría que permitir valorar el certificado de aportación. No tendría que ser de discurso mediático. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos errores. Hay mucha gente que habla de la reingeniería. Vamos a invitarla a la presidente del Consejo de Administración para que juntamente con Ramiro Bolaños se pueda gestar un diálogo, un intercambio, que pueda ser un debate saludable, que me parece clave para este cometido. Porque a partir de los debates saludables se puede construir una función de producción que reencauce, acredite, mejore la reputación de Comteco. Entonces eso es clave. Ramiro, pensemos en la respuesta de don Alejandro Ajata, y tendría que ser una respuesta efectiva, además que este problema ya está en conocimiento del presidente del Estado plurinacional. Así es, Alfredo. A ver, nosotros esta carta le mandamos al señor Ajata el año pasado. Hemos insistido en que nos reciba para sostener una reunión.
Lo ha hecho Alfredo, nos hemos reunido en la ciudad de La Paz. Textualmente nos ha dicho, la AFCOP no puede intervenir, ¿no?, en estos momentos, sino tiene que pasar y cumplirse todos los procedimientos que está escrito tanto en la ley de cooperativas como en el estatuto orgánico. Qué pena para los socios escuchar esto, porque se supone que una entidad que fiscaliza, controla y regula las cooperativas, ¿no?, nos diga esto, que es una realidad lastimosamente y hay que reconocer, está escrito así. Mientras siga ese procedimiento, si hacemos, Alfredo, sencillamente puede pasar la gestión de estos señores, se van a su casa, bien, gracias. Entonces, nos dijo también algo importante que tiene que saber el socio. Ustedes son los dueños, ustedes eligen los consejeros de administración y de vigilancia. Ustedes eligen los delegados distritales. Ustedes fiscalizan a través del Consejo de Vigilancia, administran a través de administración. El poder está en sus manos. Entonces, es su responsabilidad. Muy bien. Le hemos tomado la palabra y ahora estamos trabajando en función a eso, Alfredo. Los socios han decidido precisamente, ¿no?, el que debemos tomar Comteco desde el punto de vista a través de lo que son las elecciones para ambos consejos y también los distritales. Pero sabemos cómo se maneja aquello, porque no podemos olvidar, Alfredo, una sentencia constitucional que ha anulado precisamente las elecciones del 2021. Y qué pena decir que el Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba ha sido el que ha fallado. Pero yo no creo que sean solo ellos. También hay que hacer una investigación. Nosotros estamos en procura de hacer una denuncia formal a la brigada parlamentaria, que son, creo que, los llamados por ley para ir al Tribunal Departamental Electoral y hacer el seguimiento de esta denuncia. Porque no puede ser que habiliten gente que no debe ser habilitada, y ahí está la prueba. Han habilitado a una persona que no debían y por eso se han anulado las elecciones. Por eso estamos en un conflicto ahora de que hay menos consejeros, ¿no? De los 7 hay solo 4. De los 4 ya hay una observación, digo, hay un dictamen que debe cumplirse y que no quieren reconocer los afectados, ¿no?, de administración. Por lo tanto, en este momento, para nosotros los socios, hay ingobernabilidad en el Consejo de Administración. Pero eso no quiere decir que se pare la cooperativa, Alfredo. Hay todavía pues un Consejo de Vigilancia, hay delegados distritales, que claro, si a mí me afecta, ¿no?, lo digo en sentido figurado y voy a hablar con nombre y apellido. Si le afecta este dictamen a la señora Liz Escobar y a don Antonio Tosico, ¿no?, que deben ser removidos, obviamente pues han ocultado información, no han hecho el procedimiento correspondiente, le están buscando, como se dice vulgarmente, el pelo a la sopa, en la sopa. ¿Para qué? Para salir por la tangente, ¿no?, y no dejar precisamente, como tú decías, hay que ser pues noble. Si nos hemos equivocado, tenemos que retirarnos, pues. Y estos señores han incumplido, Alfredo, han incumplido, no han ido a sesionar. La señora Liz Escobar textualmente dice que no ha ido a ver, aquí está, para no equivocarme, no ha ido a siete reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. El señor Tosico no ha ido a 9 ordinarias y 3 extraordinarias. Entonces, ¿qué dice el estatuto orgánico, Alfredo? Dice textualmente que para la remoción, si no han asistido a
3 reuniones continuas, deben ser removidos. A 6 discontinuas en el mes, lo propio. Estamos hablando de un número mayor. Y qué cosa más paradójica, Alfredo. Esta denuncia la hace Gamal Serham cuando era presidente de administración el año pasado. Él los ha denunciado a sus 2 colegas, a doña Liz Escobar y a don Antonio Tosico. El Tribunal de Honor saca el dictamen de remoción. ¿Y qué pasa? No quieren salir, no quieren irse porque ya hay una resolución pues de los delegados distritales que han dicho que sí, tienen que irse. Han sido notificados, no se quieren ir, por algo será, Alfredo. ¿Y siguen percibiendo? Siguen cobrando dietas, pues, no puede ser, ¿no es cierto? No puede ser. Entonces, y el que denuncia, esto es lo más indignante, el denunciante don Gamal Serham, para estas 2 personas, Gamal Serham desde diciembre del año pasado, si mal no recuerdo a junio de este año, 53 sesiones que no ha asistido, lo ha hecho mejor. Y ahora están ahí como buenos amiguitos en el Consejo de Administración. ¿Ah? Y también tiene Gamal Serham por los delegados distritales una resolución de suspensión y que debe ir al Tribunal de Honor a ser analizado su situación y obviamente tiene que salirse un dictamen, ¿no es cierto?, para alejarlo, para removerlo. Claro, lo importante acá sería quién va a hacer el resarcimiento económico de esas dietas. Tienen que devolver las dietas. Así es. Entonces no pueden hacer las cosas como si estuviesen en su casa, en su hacienda. Y eso nos llama la atención. Además, me permite recordar históricamente de algún personaje que ha llegado a ser hasta autoridad en alguna de las alcaldías y que ha sido consejero de administración. Entonces, una situación similar, una camarilla que le han parado todo eso, el levantar las manos y el generar procesos que están fuera de lo transparente. Bastante complicada la situación. Ramiro, quiero pensar en lo siguiente, en las inversiones de Comteco, pero desde el ángulo de que sean estudiadas. ¿En qué medida ese flujo de información sobre las inversiones llega a los directores, tanto del Consejo de Administración, de la parte de vigilancia, llega a los que son parte de la función de producción, a los técnicos, porque ellos van a realizar las tareas, ellos son los que van a consolidar los logros? Entonces, ¿en qué medida hay ese flujo? Porque muchas veces se han quejado directores del Consejo de Administración, opositores a la intransparencia, de que jamás se presentan los proyectos a diseño final, que deberían ser los fundamentales, que garanticen en el flujo el retorno de las inversiones, que exista el análisis de escenarios para poder encauzar todo un modelo planificado que resuma resultados significativos de retorno de las inversiones y de revalorización del certificado o los certificados de aportación que tienen los socios. Mira, sucede que Comteco tiene, 80 años de existencia. Hablamos de inversión. La pregunta es, ¿cuán buenas han sido todas las inversiones que ha hecho Comteco a lo largo del tiempo y de los actores que han pasado por Comteco? Me refiero a los consejeros. Que Comteco a estas alturas está mal, está muy mal parada. Hagamos una comparación nomás contigo. Es una empresa joven, relativamente joven, ¿no es cierto? ¿Y cómo está? Con toda seguridad que esa empresa ha crecido de tal manera
que han debido hacer las cosas pues bien, me imagino, para que estén así. Pero ¿y en Comteco por qué estamos mal? Porque han hecho malas inversiones. Sencillo, ¿no? Sencillo. Si estoy equivocado, por favor, señores de Comteco, demuéstrenme lo contrario. Nos han dicho siempre que ha habido tecnología de punta. Y yo me pregunto, si es así, ¿por qué la gente, por qué los socios se van a la competencia? ¿Por qué no se quedan en Comteco? La telefonía básica, todos lo dicen, incluso en el informe de esta señora Montaño a la AFCOP le dice que mes a mes hay menos ingresos precisamente por el tema de la telefonía básica que ya nadie usa, ¿no? Ellos mismos nos dan la razón cuando nosotros reclamamos. Por lo tanto, ha habido malas inversiones, ¿no? Ha habido un mal trabajo, señores, por lo tanto, tiene que haber responsables. Aquí no alegremente se puede pensar en que yo hago lo que quiero y después hasta luego, muchas gracias. No, señores, hay que buscar a los responsables para que paguen los platos rotos. Sin duda es importante, hay que hacer un análisis longitudinal. El tema de Comteco tiene que reflexionarse y fundamentalmente tiene que reencauzarse en estrategia. La institución no puede quebrarse y el no quebrarse significa inyectar sangre nueva, especializada, enfocar la institucionalidad. No podemos seguir haciendo improvisación, se tiene que renovar un estatuto. Ese estatuto tiene que tener el compromiso de los asociados, de los que tienen sus certificados de aportación. Tiene que haber un trabajo serio, tenemos que ir camino a la modernización y ese camino a la modernización significa que hay que pasar del cooperativismo a la sociedad anónima y esa capacidad deben tener sus asociados. Tiene que haber mayor nivel de transparencia, el nivel de institucionalidad. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Tendrían que tener un perfil apropiado para que funcione la institución. Yo he visto en muchos certificados de aportación, hasta en el mío, doctor Víctor Hugo Franco García, por ejemplo. El señor es un licenciado, es un abogado, no es un doctor, no es un posgraduado en el doctorado. Entonces, los doctores son gente estudiosa, es gente que hace investigación, es gente que tiene mucha humildad para hacer el ejercicio del poder y genera resultados e impactos cuando es parte de una organización o institución. Entonces, no amedrenta a las personas, a los otros directores y trata de minimizar por la fuerza el pensamiento crítico, la estrategia creativa que va a dinamizar el resultado y el impacto de la organización. A mí me da mucha pena porque el dinero en las organizaciones puede generar incremento en el multiplicador, en la satisfacción, en la riqueza, vamos a decir, pero también genera endeudamiento y genera fraude cuando algunas personas abusan e interpretan mal la regulación vigente. Ramiro, vayamos con las palabras de despedida. Sin antes decir, Alfredo, que estamos haciendo una denuncia, ¿no?, de todo lo que está pasando al gobierno. Definitivamente tiene que tomar parte el gobierno de esto porque es su responsabilidad también, ¿no? Y eso implica que precisamente exista pues un trabajo adecuado por parte de la AFCOP, porque es su responsabilidad del gobierno. La AFCOP tiene que hacer el trabajo, Alfredo, de esa fiscalización que ha venido a hacer y no nos salga con un cuento disimulado o salga diciendo otras verdades.
Yo creo que aquí es hora de saber lo que va a pasar. Por lo tanto, nosotros estamos en estado de emergencia. Vamos a tomar previsiones para lo que venga de aquí en adelante. Nosotros somos la máxima autoridad, somos los dueños de la cooperativa. Nosotros nos podemos autoconvocar a asambleas, pero por respeto hemos pedido, Alfredo, a través de una carta, a los delegados distritales, que son nuestros delegados, a que ellos llamen a una gran asamblea de socios, ¿no? Y ya no estar con las asambleas distritales que han dividido para reinar. Creo que es hora de hacer una gran asamblea y alertarles e invitarles a los socios que despierten de una vez. De lo contrario, les va a crecer alitas a nuestro certificado de aportación y concretamente a esos $1.500. Gracias, Alfredo. Sin duda importante las reflexiones, hay que trabajar de otra manera, hay que pensar a futuro. Eso significa dejar de lado la intransparencia y hacer ejecución de la palabra gestión. Tengan ustedes buena jornada y hasta el próximo programa. La empresa Center se encuentra en el mercado San Antonio y en pasar por el evento financiero de Los Ángeles. Vamos a establecer que son las casitas 3, 4 y 5, donde se encuentra en el mercado San Antonio, reiteramos una vez más. En el sector de venta de calzados San Crispín le ofrece una gran variedad de zapatillas deportivas de diferentes líneas y marcas reconocidas a nivel internacional. Y también calzados para las damas elegantes de diferentes líneas, industria brasilera. La atención de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los días una atención de calidad. Good Center, auspiciador del programa Gestión y Desarrollo. TVU Somos Cochabamba. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que